nuestro segmento de opinión. El 21 de diciembre pasado se inauguró oficialmente el proyecto minero Mirador. Las expectativas son que Ecuador recaude alrededor de 25 millones de dólares anuales al inicio de su producción en 2018. Pero pese a las cifras, hay cuestionamientos que tienen que ver con una supuesta contaminación ambiental. La crítica mayor radica en la continuación de un modelo extractivista en el país. A falta de petróleo, el futuro está en la minería. Analizamos en este espacio. Javier Córdoba, ministro de Minería. Señor ministro, buenos días, bienvenido, un feliz año para usted. Se ha iniciado ya oficialmente desde el 21 de diciembre de 2015 la construcción de este proyecto y se ha dicho que para 2018 se podría ya iniciar la producción. Buenos días, Marcela, gracias por la invitación y un feliz año también para ti y para todos los televidentes. Efectivamente, el día 21, el lunes 21, hicimos el lanzamiento, la inauguración formal del proyecto Mirador. Me refiero a la inauguración formal porque ya venía avanzando en su etapa de construcción. Ahora ya sin ningún tipo de impedimento, con todos los problemas resueltos, principalmente problemas que habíamos tenido con el tema tierras a través de algunas servidumbres. Con todo eso ya resuelto, con las indemnizaciones listas, tenemos todas las evidencias incluso de todo lo que se ha pagado, pues el proyecto arranca un proceso de construcción de la mina, proceso que nos tomará aproximadamente 2 años y medio, 3, por eso efectivamente estimamos que en el año 2018 tendremos ya producción formalmente por primera vez en la historia del país de cobre. Ya a mediados del año 2017 el proyecto iniciaría con pruebas metalúrgicas, es decir, pruebas del proceso, pero hasta eso, y la noticia importante es que el proyecto demandará una inversión de 1.450 millones de dólares que se realizará desde ahora hasta el año 2017. Ya en el año pasado, el 2015, el proyecto cerró con una inversión aproximadamente entre 100 y 120 millones de dólares, que no es nada despreciable. Esperamos que este año 2016 invierta alrededor de 500 millones de dólares y la diferencia, evidentemente, sería alrededor de 600, 700 millones de dólares en el año 2017, para tener producción en el año 2018. Inversión y estas cifras que se traducen en qué beneficios de la población. Mira, se traduce en empleo, por poner un ejemplo. Hoy por hoy el proyecto va a crecer de alrededor de 400 empleados, alrededor de 3.000 empleados de manera directa para la fase de construcción del proyecto y alrededor de 10.000 empleados de manera indirecta. Es decir, el impacto en empleo en la provincia de Zamora va a ser muy importante. Adicionalmente, de encadenamiento productivo, es decir, todo lo que el proyecto requiere para su desarrollo, desde la contratación de maquinaria para la vía, desde contratación de servicio técnico, contratación de geólogos especializados en diferentes temas. Es decir, la actividad minera requiere no solamente de trabajos directos, sino genera un encadenamiento productivo, es decir, genera diferentes oportunidades de desarrollo y de trabajo, no solamente en la región, es tan fuerte que yo creo que genera a nivel nacional. Pero, por ejemplo, en Zamora el impacto ya se va sintiendo, es decir, existen los transportistas de Zamora, los que tienen las concesiones mineras, por ejemplo, para materiales de construcción, etcétera, son grandes beneficiarios del desarrollo de este proyecto. Ahora, estos beneficios no excluyen también los cuestionamientos que se han venido dando en lo que tiene que ver por una supuesta contaminación ambiental. Incluso en diciembre de 2015 ya se concedió la licencia ambiental de explotación, autorización de uso, aprovechamiento de agua por tiempo indefinido. ¿Qué implicaciones tiene que se pueda aprovechar precisamente este recurso por tiempo indefinido? Para muchos este es el mayor problema de la minería, la contaminación de las fuentes hídricas. Mira, el gran desafío aquí es hacerlo bien, como lo hemos dicho, y tenemos la tranquilidad, y la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que existen todas las regulaciones y todos los entes de control para que efectivamente la actividad minera se la realice de manera adecuada. Tenemos un Ministerio del Ambiente que efectivamente entregó ya la nueva licencia ambiental. Había una licencia ambiental para 30.000 toneladas día de producción, la nueva licencia ambiental es para 60.000 toneladas día de producción, que es lo que este proyecto generará anualmente, pero diariamente, perdón, son 60.000 toneladas días. Pero esa nueva licencia ambiental, lo importante no solamente es entregarla, sino es el monitoreo que el mismo Ministerio del Ambiente haga del plan de manejo ambiental para que esa normativa se cumpla. Adicionalmente, la Secretaría Nacional del Agua, entidad que no existía antes de nuestro gobierno, precisamente a quienes critican, la Secretaría del Agua se la creó en nuestro gobierno, antes era simplemente una dependencia, el Ministerio del Ambiente será precisamente quien haga también el monitoreo del recurso hídrico. Obviamente el permiso se lo da como tal, es decir, se da de manera indefinida, pero está atado a la duración del proyecto. Es un proyecto que dura aproximadamente 30 años y que en los 30 años tendrá que ser monitoreado por varias instituciones. Nosotros como Ministerio de Minería, a través de la Subsecretaría Zonal, la Agencia de Regulación y Control Minero, las dos entidades de manera directa en cuanto a la actividad minera, el Ministerio del Ambiente, la Secretaría Nacional del Agua, Pero quienes lo etcétera. critican, ministro, precisamente ven ahí el mayor de los problemas. Es decir, ustedes que son juez y parte, son los que van a ser
el monitoreo? ¿Está en las mismas manos? No, mira, nosotros somos un gobierno extremadamente responsable y que hemos demostrado actuar con responsabilidad. Insisto, el gran desafío no es simplemente decir no se haga, como precisamente los grupos opositores y ambientalistas extremos quieren que no se haga minería, que no tengamos actividad petrolera, que no se hagan hidroeléctricas, es decir, que no hagamos absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es hacerlo bien. Y hay muchos ejemplos en el mundo de que se han hecho bien. Por supuesto que hay ejemplos malos. Y nosotros tenemos la gran ventaja de, al iniciar tarde, si podemos decir, la actividad minera en el país, por lo menos la actividad minera industrial, tener justamente todas esas enseñanzas de diferentes países. Hemos firmado acuerdos de cooperación, por ejemplo, con Australia, un país que es muy reconocido en cuanto a todo su desarrollo y a su trabajo. También Australia es un país minero, en su trabajo de minería, su trabajo ambiental, su trabajo con comunidades locales. Hemos firmado un convenio con ellos, hemos firmado un convenio con Chile también para tener las mejores experiencias. Hemos firmado un convenio con el Perú. Es decir, lo que queremos es desarrollar una actividad minera que va a traer muchísimos beneficios para el país, maximizar esos beneficios y obviamente minimizar los impactos. Nadie dice que no existirán impactos ambientales. Por supuesto que existen impactos ambientales como básicamente cualquier actividad humana. Lo principal es controlarlos, es mitigarlos y una vez que haya terminado la explotación minera, hacer un cierre de minas adecuado y obviamente poder rehabilitar la zona. Se habla de una recaudación de un poco más de 25 millones de dólares anuales solo en regalías. Eso solamente en regalías, efectivamente, aproximadamente son 30 millones de dólares. Esta cifra va a variar porque la regalía va atada a la venta y evidentemente la venta va atada al precio. Hoy estamos en un momento de precios bajos del mineral, en este caso en el cobre está en 2.10 dólares por libra. Nosotros llegó a estar casi en 4, es decir, básicamente en el doble. Nosotros tenemos estimado que el precio a largo plazo del cobre será sobre los 3 dólares, alrededor de 3 dólares. Pero y a propósito de esta baja, ministra, entonces, ministro, ¿vale la pena invertir en este tipo de proyectos ahora? Por supuesto, es el momento adecuado. Solo para terminar la idea, son 30 millones de dólares aproximadamente en regalías, solamente en regalías. Pero si eso multiplicamos por 30 años de vida útil, hablamos solamente en regalías de una recaudación que bordeará los 900 millones de dólares. A eso tenemos que sumarlos el impuesto a la renta, tenemos que sumar el 12% de participación a los trabajadores que va para el Estado en recursos naturales no renovables, tenemos que sumar el impuesto al ingreso extraordinario de subir el precio, es decir, si se genera un incremento en el precio que supera el precio base establecido en el contrato, el 70% de esa diferencia quedará para el Estado, es decir, habrá grandes beneficios en ese sentido. Pero a tu segunda pregunta, ¿es el momento de hacerlo? Sin lugar a dudas, es el momento adecuado porque el precio se va a recuperar, quizás no en el cortísimo plazo, es decir, no tenemos expectativa que en el 2016 o quizás el 2017 el precio se recupere de manera importante, pero en el largo plazo el precio se va a recuperar y al ser son proyectos de largo plazo, lo que nos interesa es precisamente en este momento, cuando tenemos los precios bajos, realizar el inicio del proyecto, el inicio de la construcción, para que cuando ya tengamos producción podamos beneficiarnos del ciclo alto. Si es que esperamos al ciclo alto de los precios, es decir, si esperamos a que sube el precio para recién comenzar a desarrollar el proyecto, básicamente habremos perdido la mitad de ese ciclo alto. Ahora, ministro, como otros 4 proyectos más, la mayoría de ellos provienen de inversión china, que también ha sido fuertemente criticado, Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco y San Carlos Pananza. De estos 5, incluyendo Mirador, 3 son provenientes de recursos chinos. Mira, se está hipotecando, se ha dicho, el país a la China. Básicamente entonces lo que se estaría hipotecando es el mundo a la China, porque quienes critican que la China tiene presencia importante en el país se olvidan que, por ejemplo, China es el principal acreedor de los Estados Unidos, es decir, China es una economía tan fuerte que tiene presencia básicamente en todos los países del mundo. Y aquí sí, son 3 de los proyectos estratégicos que nosotros llamamos EXA, que son capitales chinos, tiene el proyecto Mirador y el proyecto San Carlos Pananza, y Junfil, que es una empresa domiciliada en Hong Kong, tiene el proyecto Río Blanco en la provincia de La Suay. Fruta del Norte es propietario Landim, que es un grupo canadiense sueco, y INB Metal está a cargo de Loma Larga, que es una empresa también canadiense. Pero como te digo, esos son los 5. No son los únicos proyectos. Siempre hablamos de los 5 porque son los proyectos más avanzados y a los que denominamos estratégicos. Pero, por ejemplo, hace pocas semanas firmamos ya el pacto de accionistas con Codelco, empresa chilena, la más grande productora de cobre en el mundo, que va a desarrollar Yurimagua en asociación con nuestra empresa nacional minera. Adicionalmente, tenemos la presencia de importantes empresas como, por ejemplo, una canadiense, Sol Gold, que desarrolla también un proyecto
una australiana, perdón, SolGold, que desarrolló un proyecto en la zona norte del país. Tenemos empresas canadienses, es decir, no solamente son empresas chinas. Obviamente quienes quieren criticar dicen que son únicamente empresas chinas. Sí, son 3 empresas chinas que tienen obviamente el reconocimiento necesario y que adicionalmente tendrán que cumplir la normativa, al igual que las canadienses, australianas, norteamericanas, las que sean. Es decir, lo principal aquí no es de dónde venga la empresa. Lo principal de aquí es que se cumpla con la normativa que tenemos en el país, con la ley ambiental, con la ley de aguas, obviamente con la ley de minería y con todas las regulaciones que nosotros tenemos establecidas. Ministro Fernando Ampuero le tiene preguntas. Buen día, ministro. Usted había mencionado algunas de las críticas que se ha recibido de grupos ambientales, usted los llamó extremos. Sin embargo, en abril del año pasado, incluso el Ministerio de Ambiente hizo ciertos reparos a la forma como se había manejado, por ejemplo, el manejo de combustibles, la rehabilitación de las laderas, etcétera, en el proyecto Mirador. ¿Cómo se han reajustado esos procesos para los 4 proyectos venideros? Buenos días, Fernando, un gusto saludarte y creo que es muy oportuna tu pregunta, porque efectivamente así, esa es una de las muestras de que nosotros como gobierno, en este caso el Ministerio del Ambiente, que esa es su competencia, no va a permitir que en este o en cualquier proyecto se haga lo que las empresas o los inversionistas quieran. Es decir, se identificó en el primer semestre de este año, si no estoy equivocado fue el mes de marzo o abril, como tú dices, el Ministerio del Ambiente identificó algunos incumplimientos de la empresa EXA en el desarrollo de este proyecto. Recordemos que todavía estamos en fase de construcción, es decir, todavía no hay operación, no hay contaminación, como hablan de metales, ni mucho menos, sino la contaminación se daba porque en el proceso de apertura de vías, por ejemplo, no se estaba haciendo un buen trabajo con el material, es decir, con los árboles que se tienen que talar para la vía, con ese tipo de desechos, no se estaba haciendo un buen trabajo. El Ministerio del Ambiente obviamente intervino, sancionó a la empresa, suspendió algunas de las actividades que consideraba que no debían avanzar hasta que no se haga esa remediación y obviamente ahí se abrió un proceso administrativo que ha seguido su proceso, valga la redundancia, normal, y que obviamente la empresa ha tenido que cumplir. A raíz del cumplimiento de esto es que el Ministerio del Ambiente permite que las actividades continúen. Y recordemos otra cosa, de acuerdo a la ley ambiental existe incluso una responsabilidad penal, es decir, si es que la empresa incumple con la normativa ambiental, en el primer lugar hay obviamente un llamado de atención, el Ministerio del Ambiente le hará un llamado de atención de que debe cumplir con la normativa y el plan ambiental. Si no lo cumple, ya se inicia un proceso administrativo como el que se inició, que tiene sus sanciones económicas. Después puede llegarse incluso a retirar la licencia ambiental. Si es que el Ministerio del Ambiente retira la licencia ambiental, el proyecto no podría continuar, porque no puede continuar sin licencia ambiental. Y puede terminar incluso en responsabilidades penales, lo que quiere decir que el representante legal podría terminar incluso en la cárcel. Ministro, quería pasar, usted ha mencionado responsabilidades penales, pasemos a otro tema, pero entremos dentro del mismo campo de la responsabilidad penal. En Gualaquiza hay denuncias presentadas en la Fiscalía por indemnizaciones que se dice no han sido entregadas de forma completa Gloria Chicaiza de Acción Ecológica ha denunciado que las familias han quedado en la calle y que incluso sus bienes han sido confiscados. ¿Por qué se daría una confiscación de bienes en este caso, ministro? Mira, no hay ninguna confiscación de bienes. Lamentablemente ya uno se acostumbra a que la gente de Acción Económica Acción Ecológica diga cualquier cosa. Que no existen las indemnizaciones, mire, aquí tenemos, no las voy a hacer públicas por respeto, obviamente, a las personas y por los montos, pero le voy a dejar a Marcela. Aquí tenemos justamente los cheques certificados que están emitidos a nombres de cada una de las personas que han sido desalojadas o reubicadas, porque son obviamente terrenos que se necesitan para este proyecto y como en cualquier otro. Yo siempre pongo como ejemplo, para construir la Ruta Viva, por citar un ejemplo, yo me imagino que el municipio tuvo que declarar de utilidad pública y obviamente desalojar a las personas, expropiar a las personas que tenían un terreno por donde iba a pasar una vía que va a ser utilizada. Pero para seguir en este tema es algo que se ha hecho similar, la figura en este caso es una servidumbre minera que establece la ley de minería y las indemnizaciones están aquí, son cheques certificados. Solo para citar un ejemplo, una de las personas, el líder de esta famosa comunidad Cascomi, un señor Sánchez, quien afirma precisamente haber sido desalojado, quien afirma que no ha recibido ningún tipo de indemnización, pues le recuerdo una vez más al señor Sánchez que los cheques están absolutamente todos consignados en la Agencia de Regulación y Control Minero, en la ARCOM de Zamora, son cheques certificados, y en el caso del señor Sánchez y su familia, tiene 20 cheques certificados, y en este caso sí voy a dar el dato, que suman $719,000. Esa es nada más y nada menos la indemnización que tiene el señor Sánchez y su familia
por los terrenos que el proyecto necesitaba utilizar, es decir, cerca de $1 millón. Pero existen otros casos de propietarios que tienen un solo propietario, cheques por $400.000. Obviamente esto va a variar, porque si es que existe un terreno de media hectárea, va a ser difícil que se pague $500.000 por un terreno de media hectárea. Pero todos y cada uno de ellos han sido indemnizados. Todos y cada uno de ellos tienen sus cheques. Hay algunos que no quieren irlos a retirar a Zamora. No sé si lo que quieren es que se los vayamos a dejar o les depositemos en la cuenta. No tenemos ningún problema, pero los cheques están todos consignados, todos están en Zamora, todos cheques certificados por valores que en total superan los $2 millones. Ministro, se nos termina el tiempo. Gracias por la información. Bienvenido siempre a este espacio. Un buen día para usted. Nos vamos ahora a los segmentos de la comunidad en Quito y Guayaquil. Regresamos.